Yo la verdad es que no recuerdo exactamente cuando empecé a escribir. Yo diría que yo escribo desde casi siempre. Eh, en EGB escribía pequeños cuentos y relatos para... ¿Con qué pretensiones? Pues para impresionar a los amigos, para hacerme notar, para... Decía García Márquez que uno escribe para que lo quieran, ¿no? Y bueno, de alguna manera sí, es verdad. Pues uno escribe para ser objeto de atención, para caer bien cuando es pequeño, ¿no? Y luego cuando uno es mayor escribe pues quizá porque, creo que era Mayarmé que lo comentaba, no lo sé, que hay que ser un poco narciso, ¿no? Y aspirar a que los demás pues estén un poco pendientes de uno. Quizá también. Muchas veces también escribo, pero esto ya como adulto. Muchas veces escribo porque si no lo hiciera no sabría muchas veces cómo salir adelante, ¿no? Es una especie de válvula de escape. Te ayuda a entender el mundo, te ayuda a entenderte a ti mismo. A veces eh, te manifiesta lo complejo que en el fondo es uno mismo cuando se contempla con cierta profundidad y con cierto rigor. No sé, uno escribe para conocerse a uno mismo y para darse a conocer a los demás, quizá. Depende, depende. Cuando uno escribe ficción, en mi caso particularmente, digamos que tengo una idea muy vaga y voy improvisando y tirando un poco del hilo, ¿no? Intento documentarme algo también, todo lo que pueda enriquecer el relato que tengo apenas entrevisto me viene bien. Cuando escribo poesía no soy nada sistemático. Quizá cuando escribo poesía soy más anárquico que nunca. Y cuando escribo ensayo, que digamos que ahora mismo es lo que me está yendo mejor, sí soy más metódico. Sí intento... Cuando se me ocurre una idea, antes de empezar a escribir, intento tomar apuntes, intento documentarme, intento ver qué hay escrito sobre ese tema, qué líneas de investigación se han desarrollado, cuáles a lo mejor no lo están. Y intento desarrollar una especie de plan de la obra, pero todo muy esbozado. En el fondo no soy un escritor como mejor puede ser Vargas Llosa, que es un tío muy metódico y es un extraordinario escritor, pero no es mi forma de trabajar. Yo soy más anárquico, salvo cuando escribo ensayo, entonces sí me documento muchísimo. De hecho, en mi último ensayo yo creo que he pasado más horas leyendo y tomando notas que redactando el libro propiamente dicho. Es difícil, es difícil. A mis 52 años y teniendo en cuenta que yo toda la vida he aspirado a ser escritor, una de las cosas que he aprendido es que es importante, o que para mí al menos ha sido importante, intentar ser constante, ser tenaz, ¿no? Y aguantar en el empeño y no despistarme demasiado. Entonces intento hacerme sobre todo una rutina, ¿no? Digamos que como también tengo otros trabajos que son los que realmente me sostienen económicamente, intento trabajar sobre todo a primera hora de la mañana hasta mediodía. En mis escritos, en mis libros, sea poesía, sea novela o sea ensayo, digamos que me gusta empezar temprano y a mediodía dejarlo. Y ya a la tarde la dedico a mis otros trabajos de mantenimiento de páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esa costumbre de sentarse todos los días 3 o 4 horas al final da resultado. Esto no quiere decir que no sea... Yo lamento muchísimo no estar de acuerdo con Baudelaire, no estar totalmente de acuerdo con él, en parte sí, de que la inspiración viene cuando trabajas, sin duda,
pero también creo que hay personas que están dotadas y que conectan con la musa con una facilidad extraordinaria, personas que tienen mucha capacidad. Las que no la tenemos, pues tenemos que hacerlo a base de trabajo, trabajo y trabajo. Mi primer libro se llamaba 12 poemas y se editó en una editorial independiente de Madrid en 1994 que se llamaba Ediciones Lisboa. Estaba en la calle Argensola. Mi primera editora era profesora en la Facultad de Bellas Artes de Madrid y tenía la idea de lanzar una pequeña editorial. En realidad ellos trabajaban con varias galerías de arte y publicaban catálogos para exposiciones de las galerías que había en la zona de Antón Martín, en un entorno de Madrid en el que en aquella época, no sé cómo será ahora, pero digamos que a finales de los 80 había muchas galerías de arte. Juana Mordó, creo recordar alguna más. Y ellos hacían catálogos de exposiciones. Pero, bueno, en un momento determinado, ella y su socio, que también era profesor en la Facultad de Bellas Artes, abrieron un café en la zona y les hizo ilusión publicar a jóvenes valores de la literatura madrileña de mediados de los 90. Y bueno, pues yo pasé por allí, no sé por qué, nos conocimos, hicimos buenas migas. Ellos me lo plantearon, yo les pasé mis primeros poemas y se publicaron. Desgraciadamente el libro ya está descatalogado y desaparecido. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita. Bueno, siempre está uno trabajando en algo, ¿no? Digamos que tengo los proyectos formales, que son los que están pactados con alguna editorial, como es el caso de Almuzara, que a raíz de la publicación de mi segundo ensayo me planteó la posibilidad de escribir algo más, y estoy trabajando en él. Pero además de trabajar en este ensayo, pues tengo mis proyectos de siempre. Quizá últimamente no escribo mucha poesía, estoy muy antipoético últimamente, pero estoy empeñado en terminar mi primera novela. Lo que ocurre es que es difícil. Yo sé que para la mayoría de la gente de este país el confinamiento de la pandemia fue dramático. A mí me vino muy bien. Me dio mucho tiempo y muchas posibilidades de sentarme en el escritorio y de echar horas y horas desarrollando a mis personajes y mis historias. Quizá ahora el tráfago de la vida diaria y de sacar el trabajo adelante es lo que me dificulta volver a centrarme en aquella historia que, si Dios quiere, espero terminar cuanto antes porque quiero publicarla. Pues yo creo que vivir de la literatura no es una utopía. Lo que ocurre es que es muy difícil. Recuerdo haber leído hace no mucho un informe del gremio de editores de España, del que formó parte, que venía a decir, puede que sea un informe de 2019, que venía a decir que solamente un 1% de los escritores españoles viven de la literatura. Esto significa que no es una utopía, no es un imposible, pero desde luego es muy complicado, desde luego es muy complicado. Hay que tener, además de talento, suerte, porque yo pienso que muchas veces la industria no apuesta por lo mejor, sino que apuesta muchas veces por lo que mejor se va a vender, por lo que mejor se va a colocar en las librerías. Yo aspiro desde luego a vivir de la literatura, o al menos vivir, bueno, tener un colchoncito ahí que me permita salir adelante de alguna manera, si bien habrá que compaginarlo con otras cosas, pero bueno, yo aspiro a eso. ¿Vivir de la literatura es una utopía? Yo creo que no, pero es muy difícil, y más en un país como este. Bueno, las redes sociales son una herramienta útil, ¿no? ¿Por qué no emplearlas? Intento no abusar tampoco, porque no me gusta hacerme autobombo.
pero sí, sí, de vez en cuando, a propósito de alguna cosa, pues sí, sí coloco alguna referencia a mis libros, porque si me ha hecho una entrevista en algún medio, o porque, como me ha sucedido recientemente, una estudiante de doctorado de antropología de la Universidad de Barcelona ha contactado conmigo a propósito de mi primer ensayo. Me ha hecho mucha ilusión, estoy totalmente abrumado. Pero sí, bueno, no me gusta hacerme demasiado autobombo, pero creo que es una herramienta útil para promocionarse, sí. Bueno, pues yo creo que como casi la mayoría de los hijos de, ¿cómo se llama? El baby boom de los años 60. Yo nací en el 68. Yo sí, recuerdo haber leído libros, pues los típicos, ¿no? De Enid Blyton, de Los Siete Secretos, Los Cinco, esa literatura infantil, que tampoco me entretenía demasiado, dicho sea de paso. Yo creo que el primer libro que verdaderamente me llamó la atención fue la poesía completa de Antonio Machado, que ya me coge un poquito más mayor, pero me gustó mucho, la verdad. Yo creo que Antonio Machado fue muy importante a la hora de que yo me decidiera de jovencito a escribir, a empezar escribiendo poesía. Y, y sí, de verdad, lo contemplo muchas veces como una especie de abuelete estupendo que tengo por ahí, y que a veces cuando ando un poco perdido y preocupado, siempre volver a sus poemas o a sus asertos en boca de Juan de Mairena me viene muy bien. Pues es que hay muchos, es que hay muchos, es que hay muchos. Me marcó profundísimamente Historia del Corazón de Vicente Alexandre cuando lo leí, teniendo 16 o 17 años. Me gustó muchísimo Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, que me parece un monumento literario descomunal. Me pareció extraordinario Tiempo de Silencio, de Luis Martín Santos, a pesar de que era una lectura obligatoria de bachillerato, que yo no leí en bachillerato. Cuando llegué a ese libro a los 30 años me dejó boquiabierto. Me impresionó muchísimo Mortal y Rosa, de Francisco Umbral. Más allá de que el personaje pueda ser un poco controvertido, creo que es un escritor incontestable, y que además es un cronista de la transición española y del tardofranquismo descomunal. Hay muchas cosas que me han gustado. Soy un gran lector de historia. Me ha gustado muchísimo Los mitos griegos, de Robert Graves. Incluso la interpretación de los sueños, de Freud, que es un libro un poquito complicado, también me ha parecido muy interesante. Hay muchas cosas. Todos los libros de alguna manera te marcan, porque todos te dejan un sedimento, un pozo. Pues actualmente estoy leyendo Pájaros de América, de Lorrie Moore, que es un libro que he sacado de aquí de la biblioteca hace un par de días, porque me interesa mucho la narración breve norteamericana, y creo que son gente extremadamente creativa, y que tenemos que fijarnos muy bien en las cosas que escriben y que hacen, que son interesantísimas. Tenemos mucho que aprender. Pues mi relación con la Biblioteca Pública de Arroyo de la Miel es la de un usuario habitual. El personal de la biblioteca sabe que yo vengo aquí como mínimo un par de veces a la semana, como mínimo. No solamente porque hay libros que me parecen interesantes, que me permiten trabajar, sino también porque hay un ambiente que me gusta mucho, y en el que me siento muy cómodo. Yo pienso que, desde luego, si la pública de Arroyo de la Miel no estuviera inventada, había que inventarla urgentísimamente. Creo que es una de las herramientas culturales más importantes, si no la más importante, que tiene este municipio. A mí es que recomendar libros propios me parece que es poco decoroso y que no está bien. Todos los he escrito yo y a todos les tengo cierto cariño, y me parece que todos están bien. Los libros tienen que ser dos cosas fundamentalmente, que es dignos y vendibles. Un libro que es estupendo y no se puede vender no vale, y un libro que se puede vender y que se vende bien, pero que es una porquería, pues tampoco.
Se trata de poner un poco en equilibrio los dos factores. En cualquier caso, voy a recomendar Tándem, cuaderno poético a cuatro manos, que fue un experimento poético muy divertido que hice en 2014 con Francisco Aranda Cadenas, el poeta de aquí del Arroyo, que ahora está en Almería y al que quiero enviar un saludo, porque fue muy entretenido y creo que nos quedó un divertimento poético muy, muy gracioso. Recomendar un libro de otro autor. Digamos que a mí el autor que últimamente he leído y que más me ha impresionado por su capacidad es David Foster Wallace. Yo recomendaría cualquier obra de David Foster Wallace, excepto La broma infinita, que es una cosa absolutamente excesiva y desmesurada. Creo que cualquier otro de sus libros de relatos breves es mucho más interesante y se lee mucho mejor. Y por supuesto lo recomiendo.